Se hizo herrumbre el amor. Alejandro López Andrada. Dance Me to the End of the Love. Leonard Cohen. Carta al juez de lo penal. Yo lo quería. Me moría por sus huesos, o mejor, por sus músculos cuando los veía tensionados lijando en el taller el ala abollada de un Mercedes de última generación. Pero sobre todo, yo sentía debilidad por sus carnes prietas y por esas palabras golfas que a veces sacaba de no sé dónde para decirme procacidades que me encendían. Eduardo, que a simple vista era tan poquita cosa, tenía una manera de mirarme que me halagaba, que me hacía arder cuando yo atravesaba la nave del taller para entregarle un nuevo parte de trabajo. Altas temperaturas, sofocones, mejillas en llamas, esa era yo cuando me seducía con su mirada y me dejaba a merced de su deseo. ¿Cómo podía suceder eso? ¿Por qué me entregaba sin resistencia cuando él ponía sus músicas antiguas mientras pulía los coches? ¿Había algún mensaje premonitorio en la archiconocida Escuela de Calor de Radio Futura? Eduardo, en verdad, no era un simple chapista. Sus manos, como las del niño que moldean una y otra vez un castillo de arena, sabían deslizarse perfectamente por cualquier ángulo de la chapa y por cualquier recodo de mi cuerpo. Él era lo más parecido a un buen cirujano plástico de vehículos de alta gama. Solo sus manos expertas podían resucitar tanto los vehículos destrozados como las zonas más dormidas de mi piel. Pero en ese momento de mi cima laboral aparecieron temores. Y en su tacto comencé a sentir una erosión y un desengaño que difícilmente podían ser reparados. Aunque intuí el declive de nuestra vida en común, no puse ninguna distancia y me dejé llevar sin prever los riesgos. Vivía atrapada en dos ideas recurrentes. Pensaba que mi grado de psicología me proporcionaba una protección afectiva que me hacía invulnerable. Y admitía también que haber acabado en la administración de un taller de mecánica y chapistería no era en modo alguno una derrota. No sé por qué, pero recordé las palabras de mi padre referidas a que todos los trabajos son dignos si dignas son las personas que lo ejercen. Para mí, ese taller ubicado en un importante polígono industrial me proporcionaba todo cuanto deseaba, esto es, un sueldo digno que me permitía vivir con independencia. La amistad y el amor seguían siendo mis principales valores, sin importarme cuándo ni dónde pudieran surgir. «A mí no me agobies, dile al jefe que no meta tanta prisa», me dijo un día cuando le entregué un parte de trabajo. Entonces vislumbré algo en sus ojos que me hizo perder mi equilibrio interior. Él me decía que no pasaba nada, que cuando me conoció su vida ya era otra y que gracias a mí había dejado la bebida. Sí, yo lo quería. Pero fue la noche en que escuché varias veces el chirrido torpe de sus llaves en la cerradura de la puerta cuando decidí abandonarlo. Esa fue la primera vez de muchas otras en que regresó con unas copas de más. Y luego me abrazaba como si fuera un niño y me pedía perdón. A partir de entonces todo se rompió entre nosotros y lamenté trabajar en el mismo lugar que él. Poco a poco fui descubriendo que cuando me decía te quiero, en verdad quería decirme deseo amarte con locura aquí y ahora. Y cuando me miraba intensamente, parecía decirme no mires a otros porque tus ojos son solo para mí. Y comencé a tenerle miedo. Además de chapista, también era mecánico. A Eduardo le encantaba el sonido de los motores. «Escucha este motor, su melodía es puro rock». Me decía estas cosas riéndose, siempre riéndose. Y eso me desconcertaba y me excitaba mucho. Mientras lo observaba desde la recepción del taller, llegué a la conclusión de que era un mecánico extraordinario que arreglaba cualquier vehículo del mismo modo que otros ponían a punto el cuerpo humano. Ver sus dedos moviéndose con tanta habilidad debajo del capó me sirvió para darme cuenta de que existían muchas coincidencias entre un taller, un quirófano y, por supuesto, un buen amante. El origen de la muerte en los coches y en los seres humanos se produce por el desgaste de vivir. Se rompen las piezas de los vehículos igual que se desgastan las articulaciones de las personas longevas.
se obstruyen los conductos de los motores por las sustancias adulteradas de los carburantes, del mismo modo que el colesterol tapona las venas de un corazón herido. Del aceite que sus dedos deslizaban por mi piel, mejor no hablar aquí y ahora. Empecé a sentir que necesitaba aire limpio sin olor a pinturas ni disolventes. Ya no quería seguir viviendo a su lado, pues sospechaba que tanto él como yo podríamos desaparecer de la circulación en un imprevisto accidente o en cualquier inesperada discusión. Disculpe, señor juez, estas digresiones tan largas, pero siempre he tenido claro que a mí no me maltrata nadie. Por eso me pregunto ahora, ¿por qué tuve que sufrir el menosprecio de quien tanto quería? ¿Por qué huyó Eduardo hacia un mundo oscuro? ¿Por qué empezó a beber y me convirtió en un objeto al alcance de su deseo siempre insatisfecho? Un día lo pensé, pero lo descarté porque me creía incapaz de hacerlo. Me acerqué al horno de pintura para preguntarle cuándo estaría acabado mi Mini rojo, ese coche que él se había atrevido a tunear. «Solo un poquito, ya verás qué guay queda», me decía con un acento un poco macarra que a mí al principio me gustaba. Pero él, como fui descubriendo, era solo eso, una capa de pintura que ocultaba las abolladuras de su alma, un animal que tenía huecos en el corazón y que ponía su zarpa en mí para llevarse trozos de placer. Y no lo pensé. Crucé el taller y lo encontré atareado en mi coche, justo en el momento en que iba a introducirlo en el horno de pintura. Se sorprendió de verme allí. Me enseñó ufano cómo estaba quedando mi Mini rojo y me dijo que me esperara un poco porque lo iba a pintar en ese preciso instante. Mi cuerpo estaba ardiendo por una desconocida ansiedad y una tensión incontrolable se abría paso. En ese momento recordé las veces en que me había hecho suya sin yo quererlo, y de repente fui transformándome en un animal en el que no me reconocía. Lo puso en marcha, lo introdujo suavemente en el horno, un cuidado que hubiera querido para mí, y comenzó a pintarlo con una pistola de precisión. Cuando acabó, salió de ese cuadrado de vidrio que era el horno para hablar conmigo con cierta euforia. Estuve atenta a los botones que tocaba del sistema de encendido y de secado a alta temperatura, 2 tonterías que capté de inmediato. Entró de nuevo en el coche para sintonizar sus músicas preferidas. Hasta el exterior del horno llegaban las canciones que él ponía a todo volumen, mientras pintaba con una delicadeza similar a la que empleaba cuando extendía la crema solar sobre mi piel. Y lo que sucedió después, señor juez, ni yo misma soy capaz de creérmelo. Pero lo cierto es que cerré el horno de vidrio y activé el sistema de encendido ultrarrápido, y pude ver cómo ese hombre que tanto me quiso se iba achicharrando junto a mi coche recién pintado, mientras yo susurraba esa conocida canción que habla de una escuela de calor.